Buenos días y muchas gracias por la invitación que me dio la oportunidad de estar, aunque muy brevemente, de nuevo en la ahora autónoma del estado de Quintana Roo. Yo me pregunté cuando me invitaron, ¿para qué va uno a un congreso? Voluntariamente, digamos, porque alguna gente tiene que ir más o menos obligadamente. Y me parece que, pues obviamente uno va en primer lugar porque uno quiere conocer resultados de investigación muy recientes que todavía no se han publicado, que están en proceso. Un segundo objetivo es, y eso las burocracias universitarias no lo toman debidamente en cuenta, es el reencontrarse con colegas, con alumnos, con exalumnos, con excompañeros de estudio, porque la conversación informal y la crítica informal, también de las investigaciones, no solamente de las personas, es algo que forma parte de la ciencia antropológica. Y creo que muchos hemos sentido durante la pandemia que la virtualidad y los congresos virtuales como que les falta algo, les falta esa relación cara a cara que en parte se puede sustituir, pero en parte forma un elemento constitutivo de los congresos. Y el tercer motivo es, dado que se junta gente de muchas partes y a veces de diferentes tradiciones antropológicas o de diferentes países donde se hace antropología de manera muy distinta, se usa el conjunto, esa confluencia de personas para ver la disciplina de manera conjunta, ver los problemas de la disciplina, reajustar lo que se hace en la antropología. Y a ese tercer objetivo quiero yo agregar algo con mi participación en este congreso. Porque me parece que desde hace bastante tiempo hay una palabra con 4 letras que aparece muy frecuentemente en la discusión, en las publicaciones, y es la palabra post. Esto empezó en el 73 con el texto ese de un sociólogo norteamericano sobre la sociedad postindustrial, luego el postcapitalismo, la situación postnacional, postdemocrática, postcristiana, postoccidental, postcolonial y también desde luego postmoderna, ¿no? Es decir, aparece mucho post y uno se da cuenta por qué la gente, o por qué hablamos tanto de post. Hablamos de algo donde nos estamos dando cuenta que está terminando, o sea, estamos post algo, lo que significa que estamos esperanzadamente, desde luego, pre algo, pero no sabemos qué es ese pre. Está viniendo algo, pero no sabemos qué es, entonces lo único que podemos decir es, ya no va a ser como antes, viene algo nuevo. Y nuevo, yo desde hace algún tiempo utilicé la palabra que Alejandro acaba de decir, que la plagié de la ONU, porque la ONU también la usó, y no lo sabía yo, que es la palabra crisis, no crisis de la antropología, sino crisis civilizatoria. Una crisis que afecta a todos los aspectos de no solamente nosotros, en nuestras vidas, en nuestras ciencias, sino los aspectos en todo el mundo. Y quiero hacer algunas reflexiones sobre eso e invitarlos a reflexionar sobre esta situación de esta crisis, donde crisis no significa, como muchas veces se usa, como algo malo, algo feo, algo que no debería ser, sino crisis viene de la palabra griega, como todos ustedes saben, krinein, que significa distinguir, ver con claridad.
O sea, una crisis es una situación donde uno tiene que hacer un esfuerzo para ver qué es, y eso estamos viendo. Hay cosas que ya no sirven, que ya desaparecieron en una generación, que uno nunca pensaba que iban a desaparecer, pero uno tampoco sabe qué es lo que va a venir o qué está emergiendo. En este contexto, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Quiero mencionar, no lo invento, tampoco lo voy a explicar, porque son 8 elementos que me parece que hay tal vez algunos más, que nos aclaran que estamos en una crisis civilizatoria. Una crisis, y esto se relaciona bastante bien, me parece, con varios de los elementos que mencionó Alejandro en la conferencia anterior, y lo que se mencionó de parte de Eliana, cuando habló de un mundo que está tambaleando, ¿no? O sea, todos vemos que está tambaleando. La pregunta es, ¿para qué abre este mundo? Primero, muy breve todo, si quiere todo eso se puede poner con notas a pie de página y todo eso, pero yo creo que todos conocemos y hemos experimentado casi todos estos elementos. Primero, la cuestión demográfica. Cuando en noviembre del año pasado, en las noticias apareció que ya somos 8.000 millones, poca gente tenía conciencia de que en 1900 éramos 2.000 millones. Es decir, en un siglo cuadruplicamos la población del mundo. Y como antropología está muy relacionado con antropología física, con arqueología, pues sabemos algo, aunque seamos solamente antropólogos sociales, de esa dimensión temporal de nuestra especie. No solamente es un aumento de número, sino las poblaciones son cada vez más viejas y las sociedades no están preparadas para eso, ¿no? Incluso muchas veces nos dan botellas de agua que una gente grande no puede abrir, ¿no? Necesita alguien que le ayude hasta para eso, para tomar agua, para tomar. El segundo elemento son lo que se podría llamar no las transformaciones de la naturaleza, de eso habló el doctor Alejandro con el antropoceno, por eso no lo voy a mencionar, sino simplemente voy a recordar lo que significa la transformación de la naturaleza humana. Creamos todo el tiempo, y lo vimos con angustia durante la pandemia, químicos que nos inyectan, que empiezan a formar parte de nuestro cuerpo, medicamentos que transforman nuestros cuerpos. Y eso es más o menos voluntariamente. Los niños que se tienen que formar en fila para que les inyecten, pues no muy voluntariamente, pero finalmente todos lo aceptamos, que el piquete aunque sabemos que muchas veces cuando tomamos un medicamento luego necesitamos 1 o 2 más para corregir los efectos colaterales de la medicina. Es decir, tenemos cada vez más elementos químicos que forman nuestro cuerpo y que transforman nuestros procesos fisiológicos. Pero no solamente los medicamentos, sino pensemos en solamente un ejemplo, los microplásticos, que forman parte especialmente de los cremas y no sé qué de belleza, pero también de los detergentes, que en todo el mundo se usa, que en todas las casas se usa. Y estos se van al agua, y los peces lo comen, y las plantas forman parte de las plantas, y luego nosotros comemos eso. Hay un estudio que señala que nosotros ingerimos por las diferentes vías 5 gramos casi de microplásticos a la semana. Eso es lo equivalente de lo que pesa una tarjeta de crédito, ¿no? Eso lo comemos todas las semanas. Algunos elementos se salen,
otros quedan y se acumulan a lo largo de años, décadas. Es decir, hay una transformación que cuando se habla del glifosato se estudia, pero de todos los demás no. Y acabamos de ver cómo en Fukushima se decidieron, pues el agua radioactivo, pues ahora va al mar. No hay problema, dicen, el mar es muy grande. ¿Sí? Pero cuando empezamos a leer las noticias apareció que muchas centrales nucleares desde hace mucho tiempo hacen lo mismo. Lo mandan al mar, lo mandan a los ríos. O sea, de alguna manera, sí, debe haber un proceso de transformación lento también a través de eso, de nuestros cuerpos. Tercero, un cambio que hace 15 años casi nadie hubiera esperado, la sustitución previsible de gran parte de las fuentes fósiles de energía, carbón, petróleo, gas natural, por otros elementos. Es una fecha además un fenómeno muy interesante para la antropología, pero porque es 1859, la fecha de la publicación del origen de las especies de Darwin, es la fecha en la cual se hace el primer pozo petrolero moderno en Estados Unidos. En esa época, hace 15 años, nadie pensaba que las grandes empresas automotrices iban a dar el paso al motor eléctrico, porque ganaban muy bien con el motor de combustión interna. Entonces hay una serie de factores que llevaron a eso, y ahora se habla que hay países europeos que dicen en 2030, en el 30, ya no se va a permitir la venta de coches con motor a gasolina, ¿no? O sea, ahí viene algo que nadie había pensado que sí podría venir. El cuarto, los cambios acelerados en el tipo y la función del trabajo humano. Hace unos meses alguien preguntó en el centro de investigación donde estoy a una secretaria que le habían avisado que le habían enviado un fax. La secretaria no sabía dónde estaba el aparato de fax, y muchos estudiantes que escuchaban eso no sabían que era un aparato de fax, ¿no? Cuando el fax era central durante un buen tiempo para la comunicación científica y de otro tipo también, ¿no? Ahora el fax es algo tan, uno lo ve en el museo, ¿no? Igual que las máquinas de escribir, que todavía tienen algunos registros públicos de la propiedad o algo así, pero en ninguna parte del mundo normal se encuentran todavía máquinas de escribir. Bueno, eso conocemos del siglo XIX, si se acuerdan de la historia del inicio de la antropología, las movilizaciones, por ejemplo, de los tejedores, que estaban viendo cómo se pierde su trabajo, y que trataron de destruir las máquinas, porque pensaban que el problema era de las máquinas. No había antropólogos todavía que les podía explicar que el problema de la desigualdad es un problema social, no es un problema que tiene que ver con máquinas, ¿no? Yo pienso en eso cada vez que voy tengo a una cuadra y media de mi casa, tengo un Walmart, o sea, es el súper más cercano que tengo, incluso más cercano que el Oxxo, y en ese Walmart ahora pusieron al lado de las cajas un lugar donde una cajera tiene que explicar a los clientes cómo se hace para hacer el trabajo de la cajera, ¿no? La gente va porque se siente muy hace el trabajo de la máquina, no hace el trabajo de la máquina, hace el trabajo para la máquina de la cajera, ¿no? Y tiene que preguntar a la cajera, no se mueve nada, ¿qué hago?, ¿no? Y las otras cajeras ven eso y saben que esto va a sustituir dentro de muy poco tiempo su trabajo, ¿no? Es decir, es algo que afecta a todo el mundo, y donde además hay otro elemento que los antropólogos me parece que tenemos más presentes todavía, es que en todas las campañas electorales, todos los que quieren nuestro voto
Nos dicen que van a crear fuentes de trabajo, de buen salario y de trabajo digno, ¿no? Y todos sabemos que eso no lo van a hacer. No solamente porque no, bueno, quién sabe qué es lo que quieran hacer, sino porque no lo pueden hacer, ¿no? En México, el 60% de la población económicamente activa desde hace mucho tiempo está en la informalidad. 60%, más de la mitad. En ese sexenio, en otro sexenio, en los del PRI, en los del PAN, en los del PRD. Es decir, no es cuestión de proyecto, es cuestión de cómo durante 2 siglos o siglo y medio funcionó el salario pagado por horas dedicadas como instrumento para la distribución de la riqueza colectivamente generada. Funcionó bastante bien durante siglo y medio, porque además incluso los que estuvieron excluidos o los que tuvieron trabajos muy malos, no se rebelaron, sino esperaban que algún día iban a tener un trabajo mejor, con mucho esfuerzo. Ese sistema de salario no va a funcionar, pero no sabemos cuál va a sustituirlo. Y eso no es una cuestión técnica, es una cuestión de relaciones sociales, es nuestra materia de trabajo, como dicen. Entonces, los cambios en el tipo y en la función del trabajo asalariado me parece que es uno de los elementos que estamos viendo que no funciona, que ya no funciona, pero no sabemos cómo se podría hacer. La intensificación de los flujos migratorios es otro elemento. Yo creo que aquí, en Yucatán, y particularmente en Quintana Roo, se ve esos 2 flujos, ¿no? El pequeño flujo, calculado, placentero, legal, del turismo, y los flujos enormes, espasmódicos, peligrosos y crecientes del sur hacia el norte. Son 2 flujos totalmente distintos. Unos dicen que viven para los otros. En fin, hay una problemática aquí de movilización de la población mundial que ningún río Bravo, y tampoco, que es mucho más grande que el río Bravo, el mar Mediterráneo, está reteniendo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? No se va a poder parar. ¿Qué consecuencias va a tener? Sexto, el agotamiento paulatino del modelo democracia o república. Agotamiento siempre es una palabra es una palabra peligrosa, porque durante mucho tiempo se hablaba del agotamiento del capitalismo y pues parece que más bien se refuerza, o del agotamiento de cierta dictadura que luego duró 17 años y en fin. Pero vemos figuras que hace 20, 30 años era difícil imaginarse que fuesen figuras representativas de sistemas democráticos, como Berlusconi, como Putin, como Trump, como el candidato Milei ahora en Argentina. Elecciones en casi todos los países donde hay regímenes parlamentarios y se necesitan coaliciones, donde al final de las elecciones hay negociaciones muy complicadas para formar coaliciones, y casi siempre se divide el país más o menos en 2 grandes grupos: los que controlan formalmente el gobierno y los que están en contra de él. Vean la historia electoral de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal, de Alemania, de Italia, se puede ver también en algunos países de América Latina. Y cuando piensan en algo más allá de eso, como por ejemplo la Unión Europea, lo único que se les ocurre, que se nos ocurre, no estoy hablando mal de los demás, me incluyo, ¿no? Lo único que se nos ocurre es, pues la Unión Europea, pues más o menos como un Estado. No tenemos otra idea de organización. Vemos que los estados pues todavía sirven para muchas cosas. Por ejemplo, sirven como
actores importantes para la cuestión de los derechos humanos, pero ya no es la idea de la participación popular para la toma de decisiones. Séptimo, los impactos de la digitalización y la diseminación de dispositivos móviles interconectados. Eso todo lo conocemos como el celular ha cambiado todo, ¿no? Incluso el cuerpo, si hablamos de la transformación de los cuerpos humanos, ¿no? Parece que la izquierda se necesita ahora básicamente para tener el celular en todas las posiciones, momentos de la vida posible. Durante la pandemia quedó más claro eso todavía, porque especialmente en México durante esos 2 años se hace la educación y la docencia de manera virtual. Y en ninguna universidad, hasta donde yo conozco, a lo mejor aquí sí hubo una discusión sobre el uso de las plataformas electrónicas. Los usamos, y yo también los usé, porque ¿qué alternativa teníamos? Pero las plataformas, todas esas que hemos usado, son plataformas que pertenecen a empresas, casi todas estadounidenses, y a empresas cuyo principal fuente de recursos informativos para su negocio es generar la mayor información sobre la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de situaciones posibles. Yo pregunté en varias universidades si me podían dar el contrato que habían dado a las empresas, Microsoft o Zoom o lo que sea, para saber quién de nosotros mantiene los derechos sobre lo que dijo en la plataforma, sobre el estar durante horas durante la pandemia con todas nuestras expresiones faciales y corporales, y a veces hasta con datos de nuestros hogares en estas plataformas. En las universidades donde lo pregunté, incluso por escrito, me dijeron pues no habían considerado eso, y de cualquier manera no me iban a dar los contratos. La inteligencia artificial, mal llamada artificial, o mal llamada inteligencia, como se quiere, tiene ahora este elemento tan importante del reconocimiento facial, ¿no? Con el cual están cambiando las relaciones personales en un futuro muy cercano. O sea, aquí viene algo donde no sabemos qué es, pero donde cada 6 o 8 meses hay otra cosa nueva. Y en las universidades donde lo usamos, no hay ningún análisis, ningún monitoreo, ninguna reflexión, simplemente se usa como si fuese un instrumento neutral y no un instrumento que empresas usan para sus funciones, porque ellos no nos ven como gente que usa un aparato para comunicarse. Ellos saben que estamos pegados de una red donde la información la usan ellos, ¿no? Por eso incluso nos dan gratis el uso, porque ellos utilizan la información que les damos. Y finalmente el último elemento que se indicó tan claramente la semana pasada con el G20, el traslado continuo, pero me parece inevitable, del centro de gravedad civilizatorio del Atlántico Norte al Indo-Pacífico. Eso, otra vez, no es algo de antemano malo o antemano peligroso. Muchos de ustedes conocen el libro de Eric Wolf, Europa y los pueblos sin historia, donde Wolf describe el cambio del centro de gravedad de la civilización europea, del Mediterráneo oriental hacia Italia, y de Italia hacia el norte de los Alpes, y de ahí hacia Inglaterra, y finalmente incluso cruzando el Atlántico hacia los Estados Unidos. Es decir, es algo que sucede todo el tiempo en la historia de la humanidad. De manera que uno puede decir que de hecho estamos hablando, por lo menos en este último, claramente
pero también en los otros 7, me parece, de la materia de trabajo del antropólogo y de la antropóloga. Si quiere pasar a la siguiente. La mención de Eric Wolf, me parece, nos puede recordar que la antropología nace como la ciencia no de lo local. Los antropólogos, si recuerdan los antropólogos del siglo XIX, uno estudia iroqueses, otro romanos, otros celtas, otros campesinos indios, pero todos ellos estudiaron también lo global, porque elaboraron esquemas evolutivos. La ciencia antropológica nace como la ciencia de lo local, que siempre tiene a la vista las dos cosas: el pequeño grupo con el cual uno hace trabajo de campo y el proceso del mundo, de la especie humana de la cual ese grupo forma parte. La antropología, podríamos decir con Wolf, que no conocía esa palabra todavía, esta es una ciencia, no solamente la ciencia de lo local, sino la ciencia localizadora. A través de nuestra investigación localizamos los fenómenos que estudiamos. La mala fama de la que goza el evolucionismo decimonónico todavía en algunos ámbitos a veces hace perder de vista esta característica, me parece. Esta característica de los siempre criticables, porque todos los esquemas son criticables, de historia universal que elaboraron autores como Bachofen, Tyler, Morgan o los demás. A pesar de sus equivocaciones y omisiones, sus obras sentaron las bases para nuestra disciplina científica, como la ciencia social de la diversidad humana universal en proceso. Las generaciones posteriores poco a poco eliminaron las hipotecas de sus muy limitadas fuentes etnográficas, de su eurocentrismo, de sus enfoques unilineales y teológicos, a los cuales también hizo referencia hace un rato el doctor Alejandro. Así se consolidó, y en eso difiero un poco de él, a principios de la segunda mitad del siglo XX, un amplio consenso disciplinario acerca de la evolución sociocultural multilineal. Es decir, yo no propondría desevolucionar, sino de multilinealizar el proceso evolutivo en el análisis. Modelos de evolución sociocultural multilineal, cuyos modelos abarcaron tanto a la evolución humana como un todo, como la evolución de etapas, instituciones y movimientos sociales o ámbitos socioculturales específicos. Unos más local, otros más global, pero todos de alguna manera local. Me pregunto si no es cierto que la arqueología, la antropología lingüística, la bioantropología y la antropología social siempre han trabajado, al menos también, con modelos evolutivos, con etapas civilizatorias, con cambios sociales y culturas globales. Por más que estos últimos sean, como se repite, asincrónicos, heterogéneos, multilineales y resultados de interacciones diversas. Tal vez los debates públicos nacionales e internacionales sobre aspectos tan inquietantes como el demográfico y el ecológico, sobre el calentamiento global, sobre la digitalización y la transformación acelerada del mundo del trabajo, para mencionar solamente algunos de los 8 elementos antes mencionados, contribuyen a recordarnos a la antropología la necesidad de vincular el examen detallado, basado en la recolección de los puntos de vista de los actores sociales bajo estudio, siempre muy reducidos en número, trabajo de campo, con la atención a los cambios globales de tipo evolutivo, de los que tales actores forman parte, generándolos o revelándolos. El caso de Fukushima es un buen ejemplo. Lo que hacen los japoneses tiene su razón de ser, pero va a afectar a todos los países
donde hay mar. México puede hacer su tren, un tren diésel, y decir, pues tenemos nuestras fuentes de petróleo, pero el diésel que se va a quemar se va a esparcir sobre el resto del mundo. Es decir, lo que se hace en alguna parte tiene efecto para todos. Yo creo que eso nos muestra la discusión económica y nos muestra la discusión ecológica con el antropoceno. Es decir, es una invitación para recordar que lo vemos con 2 familias, 5 migrantes, 8 miembros de un grupo religioso con los cuales hacemos trabajo de campo. Son las historias de estas personas, pero al mismo tiempo forman parte del proceso del mundo de los 8, ya más de 8.000 millones. No solamente son afectados por, sino también generan esos cambios y contribuyen a estos cambios. La siguiente, por favor. Con eso voy al tercer, penúltimo punto, que me parece que ante ese trasfondo tenemos que pensar y repensar nuestra antropología, cosa que hacemos en los congresos, que hacemos en las clases, que hacemos cuando escribimos una tesis, nos ubicamos cuál es no solamente la contribución de eso a la comprensión de este grupo que estudio, sino la contribución a la antropología, la contribución a una forma de estudiar el mundo, una forma que nosotros muy etnocéntricamente los antropólogos usualmente creemos que es la mejor forma, ¿no? Cualitativa, largo alcance, etcétera, local, pero pues es una entre otras, y si es buena, no es porque decimos que sea buena, sino porque en dado caso la hacemos bien, ¿no? Entonces me parece que hay 2 clases de retos actualmente, hay más probablemente, o ustedes lo quieran agregar otros. A mí me parece que son fundamentalmente 2 que tenemos que pensar ante ese cambio civilizatorio emergiendo, del cual no sabemos hacia dónde va, con nuestro instrumento que se llama antropología, que es un instrumento cognitivo. No es un lugar para rollos o para conferencias aburridas o algo así, sino es para entender algo, para explicar algo, para saber cómo funcionan las cosas. Porque solamente si se sabe cómo funcionan y por qué funcionan como funcionan, se puede hacer una propuesta con cierta perspectiva de utilidad. Lo que se menciona actualmente en muchos textos y conferencias como descolonización, me parece que tiene un fabuloso antecesor, José Enrique Rodó, que en su trabajo Ariel, que se publicó en el año 1900, habló de la dinámica opuesta de la deslatinización y de la nordomanía. Y eso es exactamente lo que algunos parece que vemos en los años 60, 70, también en México, cuando empieza un pensamiento sociocultural, filosófico, teológico, económico, pedagógico propio. Es el tiempo en el cual empieza la teoría de la dependencia. Es la época, no la época de la teoría de la dependencia, porque la dependencia sigue, por lo tanto se necesita tener una teoría de la dependencia actualizada hoy, de la dependencia actual. No es la época de la cual, que se puede decir la época de la teología y de la filosofía de la liberación, sino es la época en la cual empieza la teología y la filosofía de la liberación. No solamente es la época en la cual se da una crítica fundamental de instituciones básicas de la modernidad, sino cuando empieza
esa crítica fundamental. Y quiero mencionar solamente, recordar dos nombres. Paulo Freire. Paulo Freire, que critica algo que todo el mundo ya en esa época pensaba que es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo es que la gente esté 1, 2, 6, 12 años en la escuela encerrado para aprender algo, para prepararse para algo. Y Freire dijo, la especie humana hasta ahorita no necesitaba eso. Se puede hacer de otra forma. E Ivan Illich, que hablaba de interculturalidad cuando ningún antropólogo hablaba de eso, incluso fundó un centro en Cuernavaca, el Centro Intercultural de Documentación. No solamente criticaba la escuela, sino la medicina y el transporte y el sistema de lectura y varias otras cosas. No para decir eso no sirve, sino para decir así no sirve. Hay que ponerlo de otra manera. Entonces me parece que en ese aspecto hay dos retos fundamentales para la antropología, para superar la normomanía, para ubicarse donde se tiene que ubicar, porque gran parte de la crítica, para mencionar solamente un ejemplo, de la crítica al evolucionismo del siglo XIX era que ellos tomaron su posición como la universal, es un tema que también estaba presente en la conferencia de Alejandro, en vez de ver su posición como una posición entre otros. Entonces tenemos una problemática que es la de la construcción de los conocimientos antropológicos, donde especialmente cuando se empieza a rebajar la inscripción de estudiantes de antropología a las carreras, como lo tenemos en todo el país después de la pandemia, la gente dice, no, pues ¿qué vamos a hacer con la antropología? Ya no les interesa tanto. Pues tomamos un préstamo rápido de la sociología, que aprendan algo de estadística, ¿no? O que usen conceptos de la ciencia política. O cómo será posible que un antropólogo no sepa mucho de economía, ¿no? En vez de decir, ¿por qué no hacemos buena antropología? ¿Por qué no defendemos más la particularidad de la antropología? Y el tratar de hacerlo, los estudiantes tal vez todavía no lo saben, pero se van a dar cuenta a lo largo de los años. El sistema educativo general en México, el sistema de administración de la investigación científica, los modelos académicos, los sistemas de evaluación de las licenciaturas y posgrado, no están informados sobre cómo funciona la antropología. Y por eso nos imponen criterios y reglas de las ciencias sociales otras, o incluso de las ciencias naturales, para llevarlo a la antropología. Entonces uno dice, yo trabajo en un centro de investigación donde la mayor parte de la gente son biólogos y médicos y químicos. Entonces a veces tenemos que explicarles a los químicos que la investigación química es distinta de la antropológica y que yo no critico a los biólogos, pero que tampoco quiero que los biólogos me digan a mí cómo debo hacer la antropología, ¿no? Y eso ahí tenemos un problema, porque nuestras organizaciones gremiales, nuestras representaciones en las universidades son bastante débiles y no defienden a la antropología como una forma particular de crear este conocimiento social. La eliminación paulatina del trabajo de campo, por ejemplo, a través de la reducción paulatina de los recursos para ello, es otro elemento. Yo estuve al inicio de la creación de la antropología en la UAM Iztapalapa. En la UAM Iztapalapa teníamos al comienzo una carrera, no solamente de 4 años, sino un año tronco general, que era una reparación de la preparatoria, y luego 2 años de clases y 1 año de trabajo de campo, dividido en 3 apartados.
Ahora quedan solamente 2, y la pandemia y la falta de recursos que te lleva a que mucha gente hace algo como trabajo de campo en la misma Ciudad de México, pues es decir, no es porque la gente sea mala o floja, sino simplemente porque las universidades no dan las condiciones para eso, y para eso tenemos que empujar un poco también nuestras representaciones en los consejos, en el CEAS, en la RECMIFA, en la RENECA y en los demás grupos que existen. Y con eso voy al siguiente, pasa a la siguiente. Hay una cosa que les quiero recomendar particularmente, recomendar en el sentido que yo pienso que es una perspectiva útil para todo esto, es decir, para saber dónde estamos, qué deberíamos hacer, qué podemos hacer, y eso sería ampliar cada vez más nuestra mirada hacia la antropología o las antropologías latinoamericanas, que fue un proceso de consolidación de algo así como unas antropologías latinoamericanas bastante largo. De hecho, es la tercera vez ahora que se fundó la Asociación Latinoamericana de Antropología, y parece que finalmente se está consolidando. Esta Asociación Latinoamericana de Antropología ha tenido y trata de tener problemas. Luego es difícil hacer una organización para todo un continente, ¿no? Varias columnas. Una columna, la siguiente por favor. Estos son los grupos de trabajo. Por primera vez existen en la antropología un sistema de grupos de trabajo donde participan miembros de diferentes países. Hay una serie de reglas y todo lo demás. Yo puse acá la lista de los grupos de trabajo en la página de ALA. Pueden ver una pequeña presentación de cada uno de ellos. Yo marqué aquí con amarillo los grupos de trabajo donde muy específicamente se tiene la idea de reflexionar sobre la antropología, o sea, no sobre un fenómeno empírico específico como género o migrantes o campesinos o algo así, sino pensar sobre la antropología. Pues ahí pueden ver algunos de esos. También aparece el único grupo de trabajo donde se permite la participación de estudiantes, porque todos los demás grupos son para antropólogos profesionales. Pero hay formas de, no digo de colarse, pero sí de conectarse. La siguiente columna son igual como ahorita, los congresos bianuales. Los congresos empezaron también tienen ciertas ideas que luego no cuajan bien, pero son ideas. Por ejemplo, se dijo, vamos a hacer los congresos, cada segundo congreso en un país o en una ciudad que no es capital, que no es de los más importantes. Entonces se hizo el primer congreso en Rosario, una ciudad de provincia de Argentina, ¿no? Y el siguiente, que vamos a tener en marzo del próximo año, va a ser otra vez en Rosario. Mientras tanto pasó por varios países más. Entonces vean lo que se dice allá, lo que se comenta allá, vean los temas que se estudian en otros países de América Latina, porque ciertamente son más semejantes a los problemas mexicanos que los que estudian los franceses o los africanos o los canadienses. Siguiente. Se empezó también porque una de las quejas siempre era, ¿y cómo sabemos qué es lo que hacen los demás? Bueno, a través de sus grupos de trabajo, a través de los congresos y ahora a través de un proyecto editorial que tiene dos partes, que tiene ya estos libros que se llaman colección Antropologías hechas en América Latina y el Caribe. 3 tomos sobre Argentina, 3 sobre Colombia, uno sobre Perú, uno sobre Uruguay, 2
sobre Venezuela, 4 sobre Ecuador y 3 sobre Chile. Es decir, si durante mucho tiempo en la antropología mexicana no había cursos sobre antropología mexicana, ahora creo que todas las licenciaturas hay, todavía hay muchos donde no hay cursos sobre antropología latinoamericana. Pues está, por ejemplo, esa colección de libros, está también la revista Plural, una revista que se inició diciendo no queremos ser como las revistas científicas bien valorados por el sistema, no queremos indizarnos, no queremos entrar a la mercantilización de las revistas. O sea, la revista Plural es un buen ejemplo para ello, pero también está la revista Insurgentes, una revista de antropologías del sur. Y después hay una serie de eventos, nada más quiero citar la siguiente, por favor, por si alguien no se ha dado cuenta todavía. Una de las organizaciones más antiguas que ALA es la Red Centroamericana de Antropología. Y la Red Centroamericana de Antropología, que se reúne también cada 2 años en algún país de Centroamérica. 3 veces se ha reunido en México también. Y tenemos muchas veces, yo veo que hay gente que tiene más conocimiento en Yucatán de Florida y de Texas que de Guatemala o de El Salvador, ¿no? Entonces ahí también otra vez no es que esté mal lo que hacen en Florida o en Texas, nada más es como tal vez en la línea también de lo que decía Alejandro, hay que complementar y tal vez hay que ver más desde el sur hacia el norte que desde el norte hacia el sur. Entonces, la siguiente es lo último y por eso me perdonarán también el comercial. Es un diplomado que empezamos hace unos meses, cobijado por una universidad chilena y una universidad argentina, que puede ser interesante también cuando terminen su licenciatura, los que son estudiantes, porque es un diplomado internacional sobre teoría latinoamericana, teoría antropológica latinoamericana y del Caribe. Clases virtuales, los viernes en la noche, los sábados en la mañana. En cada curso hay 2 profesores de 2 países diferentes para que sea suficientemente latinoamericano. Es decir, también es una posibilidad para interesarse por la antropología latinoamericana y la antropología caribeña. La siguiente, por favor. Termino con un comentario final. Me parece que estamos ante una tarea colosal. Estamos al inicio, eso es lo que traté de transmitir, de una nueva etapa civilizatoria, donde el post es cada vez más claro y el pre cada vez menos claro, pero por primera vez se trata de un proceso civilizatorio monitoreable por las ciencias sociales, porque los demás cambios civilizatorios simplemente acontecieron. La especie humana fue una especie de víctima de ese proceso. Ahora por primera vez tenemos la posibilidad de analizar este proceso, no con miedo y con preocupación, sino para pensar que en lo que vemos ahorita probablemente ya aparece lo nuevo que va a marcar esa etapa futura. Esa idea de lo nuevo que a veces se pierde en la cotidianidad. Piensen solamente en el ejemplo, la posibilidad que tendríamos con dejar el coche que funciona con motor de combustión interna y pensar otro sistema de organizar espacialmente nuestras ciudades, pensar de otra manera la relación entre trabajo y familia o tiempo libre, pensar de otra manera el comercio,
pensar de otra manera el transporte. Y lo único que se nos ocurre es que el coche eléctrico sea igual que el coche con motor a combustión interna, con todos los problemas sociales de transporte, de organización espacial que tengamos. Esto a veces es difícil, a veces el pensar y a veces también el hacer, a veces también dentro de la antropología. Y retomo lo que decía Eliana al inicio de este congreso, que tenemos que aprender de las luchas que no hemos ganado. Pero este cambio está a la vista. Este cambio se está dando actualmente. La siguiente, por favor. Y a lo mejor implica que veamos las cosas de otra forma. Como en los años 40, por primera vez un uruguayo se le ocurrió dibujar América Latina, no al revés, como se suele decir, sino diciendo que si la Tierra es un globo, pues arriba es donde uno dice que es arriba. O sea, vemos el mapa de otra manera, centrado en el Indo-Pacífico, ya no en el Atlántico. Podemos pensar América de otra forma, y a pesar de que esto a veces nos obliga a pensar y aprender de las luchas que no hemos ganado. La siguiente y última, que quiero yo, a mí me afectó en esa época mucho, y se ha leído mucho sobre esto en los días pasados. Hablar de alguien que perdió esa lucha es de Salvador Allende, una de sus últimas frases, poco antes del bombardeo de la Moneda y de su muerte, cuando decía, en esa situación, hablaba a los obreros chilenos y decía: sigan sabiendo ustedes que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. La antropología no va a hacer nada, pero los antropólogos a lo mejor sí, utilizando la antropología. Gracias.